Esa mañana, cuando mi nuera, frente a su propia madre, me dijo: «Tú cómete las cáscaras de huevo, nosotras comeremos la tortilla». Sonreí con calma, porque esa arrogante nuera mía no tenía idea de que el título de propiedad de esa lujosa casa en la que vivía estaba en mi bolso, y que yo era la socia oculta en la compañía de mi hijo. En ese momento, di el primer paso del plan con el que pagarían el precio más alto por su arrogancia. La justicia debía prevalecer, y esta ingratitud debía ser castigada. No podrán creer lo que hice en esa casa poco después. Para no perderse el impactante final de esta cruel lección, antes de continuar, por favor suscríbanse al canal, denle me gusta al video y compartan en los comentarios desde qué parte del mundo nos están viendo. He vivido muchas cosas en mis 66 años de vida. Nací en tierras mexicanas, soy directora de escuela jubilada. Dediqué mi vida a mi familia. Sé que cada uno de mis nietos es la niña de mis ojos. Mi hijo Diego es un exitoso hombre de negocios. Vive con su esposa Rosa en esta ostentosa casa en Maryland. Pero lamentablemente, ese éxito queda eclipsado por su sumisión a su esposa. Rosa. Rosa. Una mujer mimada por la riqueza y consumida por la arrogancia. Desde que se mudaron a Estados Unidos hace 5 años, ardía en deseos de ver a mi hijo y a mis nietos. Y aquí estoy. He venido para quedarme un año entero. Pero mi llegada, desde el primer día, había dado señales de que mi nuera no recibiría esta situación nada bien. Esa mañana, cuando entré a la cocina con mis nietos, el aroma a desayuno fresco llenaba el aire. Rosa había preparado el desayuno con esmero. Todo parecía perfecto, pero detrás de esa perfección había un golpe frío preparado para mí. Clavando sus ojos en mí, frente a toda la familia y a su propia madre, Ana, habló con ese tono burlón: «Lucía, tú solo cómete las cáscaras de huevo. Nosotras comeremos la tortilla». Sus palabras envolvieron el cálido aire de la cocina en un silencio helado. Por un momento sentí que mi corazón se detenía. Estaba en shock, pero la verdadera devastación fue ver la mirada desesperada de mi querido hijo Diego, sometido por el miedo a su esposa. Mis pequeños nietos, con sus ojos inocentes, miraban alternativamente a su madre y a mí, sin saber qué hacer. Era como si hubieran caído en medio de una obra de teatro cuyas reglas nadie les había explicado. En ese instante, comprendí que Rosa no solo me estaba humillando a mí, sino que también estaba dejando profundas cicatrices en el alma de esos niños inocentes. Y fue entonces cuando despertó mi espíritu de directora de escuela. Esta lección no solo la aprendería Rosa, sino también mi hijo, e incluso la madre de ella. Y el precio de esta lección no sería tan simple como una cáscara de huevo. Mantuve la calma en ese momento, porque sabía que la verdadera fuerza no residía en gritar o en responder con la misma moneda, sino en la paciencia y en la estrategia que había aprendido durante todos mis años como directora de escuela, donde había visto todo tipo de comportamientos y sabía exactamente cómo manejar a las personas arrogantes que creían que el mundo giraba alrededor de ellas. Rosa continuó sirviendo el desayuno con una sonrisa de satisfacción en su rostro, mientras su madre Ana la observaba con aprobación, asintiendo con la cabeza como si su hija acabara de pronunciar las palabras más sabias del mundo. Tomé asiento en silencio, observando cada detalle de esa escena que se desarrollaba frente a mí, grabando en mi memoria cada gesto de desprecio, cada mirada cómplice entre suegra y nuera, cada expresión de incomodidad en el rostro de mis nietos, que claramente no entendían por qué su abuela estaba siendo tratada de esa manera tan cruel. Diego, mi hijo, ese hombre que había criado con tanto amor y dedicación, permanecía sentado con la mirada baja, moviendo nerviosamente su tenedor sobre el plato vacío, sin atreverse a levantar la vista ni a defender a su propia madre. En ese instante sentí una mezcla de dolor y decepción, pero también una determinación férrea de que esto no podía continuar así, de que había llegado el momento de actuar y de enseñarles a todos una lección que jamás olvidarían en sus vidas. Después del desayuno, cuando todos se dispersaron por la casa ocupándose de sus propios asuntos, subí silenciosamente a la habitación que me habían asignado,
una pequeña habitación en el ático que más parecía un cuarto de servicio que el espacio digno para la madre del dueño de la casa. Cerré la puerta con cuidado y saqué de mi bolso los documentos que había traído conmigo desde México, documentos que guardaban secretos que Rosa y su madre jamás hubieran imaginado que existían. Entre esos papeles estaba el título de propiedad de esta hermosa mansión valorada en más de $2 millones, una casa que Rosa presumía ante sus amigas como si fuera completamente suya, sin saber que cada ladrillo, cada ventana y cada centímetro de ese jardín impecable estaba a mi nombre. También tenía los documentos que me acreditaban como socia mayoritaria de la empresa de importación y exportación que Diego manejaba, una compañía que generaba millones al año y que Rosa creía que pertenecía únicamente a su esposo. La verdad era mucho más compleja y sorprendente de lo que cualquiera en esta casa podría imaginar. Hace 10 años, cuando Diego apenas comenzaba su negocio y necesitaba capital para despegar, fui yo quien vendió la casa familiar en México, la casa donde él había crecido, donde habíamos vivido tantos momentos felices, y invertí cada centavo de esa venta en su sueño empresarial. No solo eso, sino que además utilicé todos mis ahorros de 30 años como directora de escuela para asegurarme de que mi hijo tuviera todas las oportunidades para triunfar en la vida. Cuando Diego conoció a Rosa y decidió mudarse a Estados Unidos, fue nuevamente mi dinero el que hizo posible la compra de esta mansión en Maryland, aunque por razones legales y fiscales que mi abogado recomendó en ese momento, decidimos poner todo a mi nombre, hasta que la situación financiera de la empresa se estabilizara completamente. Diego lo sabía, por supuesto, pero Rosa nunca se había molestado en preguntar sobre los detalles legales de la propiedad porque estaba demasiado ocupada, disfrutando del lujo y presumiendo ante sus amistades. Guardé cuidadosamente los documentos de nuevo en mi bolso y me senté en la pequeña cama, reflexionando sobre los eventos de esa mañana y sobre lo que había observado durante mis primeras semanas en esta casa. La humillación del desayuno no había sido un incidente aislado, sino el punto culminante de semanas de pequeños desprecios y comentarios hirientes que Rosa y su madre habían estado lanzando en mi dirección desde el momento en que puse un pie en esta casa. Al principio pensé que era simplemente la incomodidad natural de tener a una suegra viviendo bajo el mismo techo, algo que muchas familias experimentan y que con el tiempo y la paciencia se puede superar, pero pronto me di cuenta de que había algo mucho más profundo y oscuro detrás de su comportamiento hacia mí. Rosa había convertido mi presencia en una especie de competencia donde ella necesitaba demostrar constantemente su poder y su control sobre esta casa y sobre mi hijo, y su madre Ana la alentaba en cada paso, alimentando ese fuego de arrogancia que ardía en el corazón de mi nuera. Había visto cómo Rosa les hablaba a mis nietos de manera despectiva sobre mí, cuando pensaba que yo no estaba escuchando, diciendo cosas como que su abuela era una mujer anticuada de México que no entendía el estilo de vida americano, o que yo estaba aquí solo porque no tenía nada mejor que hacer con mi vida. Había presenciado cómo Ana, esa mujer que se hacía llamar española, pero que había crecido en Estados Unidos y miraba por encima del hombro a cualquiera que viniera de Latinoamérica, le susurraba cosas al oído a Rosa mientras me observaban, y ambas se reían con esa risa cruel que solo las personas verdaderamente mezquinas pueden producir. Pero lo que más me dolía era ver cómo Diego permanecía en silencio ante todo esto, cómo mi hijo había permitido que su esposa y su suegra me trataran como si fuera menos que un ser humano, como si todos los sacrificios que había hecho por él no significaran absolutamente nada. Esa tarde, mientras Rosa y Ana salían de compras y Diego estaba en la oficina, decidí pasar tiempo con mis nietos, que eran 2 hermosos niños de 8 y 6 años, llamados Mateo y Sofía. Los encontré jugando solos en el jardín trasero, con expresiones tristes en sus rostros que me partieron el corazón en 1000 pedazos. Me senté con ellos bajo el gran roble que dominaba el jardín y les pregunté qué les pasaba, por qué estaban tan callados y melancólicos. Mateo, el mayor, me miró con esos ojos grandes y honestos que tienen los niños cuando están a punto de revelar una verdad dolorosa, y me dijo que su mamá les había dicho que no se acercaran mucho a mí, porque yo solo estaba aquí,
para causarles problemas, que pronto me iría de vuelta a México y los dejaría tristes. Sofía, la pequeña, comenzó a llorar y me abrazó con fuerza diciendo que no quería que me fuera, que ella me amaba y que no entendía por qué su mamá decía esas cosas tan feas sobre mí. En ese momento supe que había llegado el límite, que no podía permitir que Rosa continuara envenenando las mentes de mis nietos con sus mentiras y su veneno, que era hora de actuar no solo por mi dignidad, sino por el bienestar emocional y psicológico de estos dos niños inocentes que estaban siendo atrapados en medio de una guerra que ellos no habían pedido ni merecían. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, bajé silenciosamente a la cocina y preparé una taza de té mientras organizaba mis pensamientos y diseñaba el plan que pondría en marcha a partir del día siguiente. Saqué mi teléfono y revisé los contactos que había acumulado durante años. Personas que podían ayudarme a ejecutar lo que tenía en mente. Abogados, contadores, antiguos colegas que ahora ocupaban posiciones de influencia en diferentes ámbitos. También llamé a mi hermana María, que vivía en Ciudad de México, y le expliqué la situación en detalle. Necesitaba que alguien de mi confianza supiera lo que estaba a punto de hacer, por si algo salía mal o si necesitaba apoyo adicional en el futuro. María, que siempre había sido la más pragmática de la familia, escuchó todo en silencio y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Lucía, has dado toda tu vida por tu hijo y por esa familia. Es hora de que aprendan el valor de lo que tienen y de quién eres realmente. Enséñales la lección que necesitan, pero hazlo con la sabiduría que te caracteriza. Sus palabras me dieron la fuerza final que necesitaba para seguir adelante con mi plan. A la mañana siguiente, desperté temprano, incluso antes de que saliera el sol, y me preparé meticulosamente para lo que vendría, porque sabía que cada paso que diera a partir de ese momento sería crucial para el éxito de mi plan y para asegurarme de que la justicia finalmente prevaleciera en esta casa donde la arrogancia y el desprecio habían reinado por demasiado tiempo. Me vestí con uno de mis mejores conjuntos, un elegante traje azul marino que había comprado años atrás para las ceremonias importantes en la escuela. Me maquillé con cuidado y me arreglé el cabello de manera impecable porque quería proyectar la imagen de una mujer fuerte, digna y completamente en control de la situación. Bajé a la cocina justo cuando Rosa estaba comenzando a preparar el desayuno, y la expresión de sorpresa en su rostro al verme tan arreglada tan temprano en la mañana fue casi cómica, aunque yo mantuve mi expresión serena y neutral. Le deseé buenos días con toda la cortesía del mundo, y le informé que ese día tendría visitantes muy importantes, que vendrían a la casa alrededor de las 10 de la mañana y que necesitaba que ella y Ana estuvieran presentes porque se trataba de asuntos legales relacionados con la propiedad que requerían la atención de todos los miembros de la familia. Rosa me miró con una mezcla de confusión y ligera irritación, preguntándome de qué diablos estaba hablando, pero yo simplemente le sonreí y le dije que todo se aclararía en su momento, que por favor se asegurara de estar presentable y de avisar a Ana sobre la reunión. Llamé a Diego a su celular y le pedí que regresara a casa antes de las 10, porque teníamos un asunto familiar urgente que atender, y aunque intentó preguntarme qué estaba pasando, le dije firmemente que todo se explicaría cuando estuviera aquí con todos nosotros. A las 10, en punto, tal como había planeado, sonó el timbre de la puerta, y yo misma fui a abrir encontrándome con el señor Richard Thompson, un distinguido abogado especializado en bienes raíces que había contactado días atrás, acompañado por su asistente que cargaba un maletín lleno de documentos oficiales. Los invité a pasar con toda la elegancia y los conduje hasta la sala principal, donde Rosa, Ana y Diego ya estaban esperando con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la molestia evidente. El señor Thompson se presentó formalmente y explicó que había sido contratado por mí para revisar ciertos aspectos legales relacionados con la propiedad de la casa y con la estructura societaria de la empresa de Diego, y que era necesario aclarar algunos puntos importantes que aparentemente habían sido malentendidos o simplemente ignorados por algunos miembros de la familia. Rosa inmediatamente se puso a la defensiva,
preguntando qué derecho tenía yo de traer abogados a su casa, sin su permiso. Y fue entonces cuando el señor Thompson, con esa calma profesional que solo los buenos abogados poseen, abrió su maletín y comenzó a sacar los documentos oficiales, mientras explicaba que según los registros legales del condado y del estado de Maryland, esta propiedad no estaba registrada a nombre de Rosa ni de Diego, sino completamente a mi nombre, Lucía Fernández. El silencio que siguió a esa declaración fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo que colgaba en la pared, y las expresiones en los rostros de Rosa y Ana fueron transformándose lentamente de la arrogancia a la confusión y finalmente al shock absoluto. Rosa intentó reírse nerviosamente, diciendo que eso debía ser algún tipo de error administrativo, que obviamente la casa era de ellos porque habían vivido aquí durante 5 años y habían hecho todos los pagos correspondientes, pero el señor Thompson simplemente sacó más documentos mostrando que todos los pagos del ceiling, la hipoteca, todos los servicios, todos los gastos relacionados con la propiedad, habían sido realizados desde una cuenta bancaria a mi nombre, y que Diego nunca había tenido la propiedad legal de esta casa, sino que había estado actuando como administrador bajo mi autorización. Diego estaba completamente pálido, sudando profusamente mientras miraba alternativamente los documentos, al abogado, y finalmente a mí, con una expresión de pánico absoluto, porque, aunque él sabía que técnicamente la casa estaba a mi nombre, nunca había imaginado que yo utilizaría esa información de esta manera, ni que confrontaría a Rosa tan directa y públicamente con la verdad sobre quién realmente poseía esta propiedad. Ana, por su parte, había perdido completamente esa expresión de superioridad que siempre llevaba en su rostro, y ahora parecía una mujer completamente desconcertada, tratando de procesar la información que acababa de recibir, mientras que Rosa había comenzado a respirar rápidamente, con ese tipo de respiración que indica que alguien está a punto de explotar en ira o en histeria. Pero el señor Thompson no había terminado todavía porque procedió a explicar que no solo la casa estaba a mi nombre, sino que también yo era la socia mayoritaria de la empresa de importación y exportación que Diego dirigía, poseyendo el 65% de las acciones, mientras que Diego solo poseía el 35% restante, lo que significaba que yo tenía el control total de las decisiones empresariales importantes y que técnicamente Diego trabajaba bajo mi autoridad como accionista principal. Esta segunda revelación fue como una bomba nuclear en medio de la sala, porque Rosa siempre había presumido ante sus amigas y familiares que su esposo era un exitoso empresario independiente que había construido su imperio desde cero, y ahora descubría que en realidad su suegra, esa mujer a la que había estado tratando como basura y a la que había humillado con lo de las cáscaras de huevo, era la verdadera dueña y controladora de todo lo que ellos consideraban suyo. Rosa finalmente explotó gritando que esto no podía ser verdad, que tenía que ser algún tipo de fraude o conspiración, que cómo era posible que nadie le hubiera dicho nada de esto durante todos estos años, pero el abogado simplemente señaló que toda la información estaba en los registros públicos y que si ella se hubiera molestado en investigar o preguntar sobre los aspectos legales de la propiedad y de la empresa, habría descubierto estos hechos hace mucho tiempo. Fue entonces cuando me puse de pie, con toda la dignidad que pude reunir, y hablé con una voz firme y clara que resonó en toda la sala, diciéndoles que durante años había guardado silencio sobre estos asuntos porque confiaba en que mi hijo y su familia me tratarían con el respeto y el amor que una madre merece, que había venido a Estados Unidos no para causar problemas, sino para pasar tiempo de calidad con mis nietos y para apoyar a mi hijo en todo lo que necesitara, pero que el comportamiento que había presenciado durante las últimas semanas, culminando con la humillación del desayuno de ayer, me había demostrado que era necesario establecer límites claros y recordarles a todos quiénes éramos realmente en esta dinámica familiar. Les expliqué que no había venido aquí para quitarles nada ni para echarlos a la calle, pero que tampoco iba a tolerar más faltas de respeto ni permitir que mis nietos crecieran en un ambiente donde se les enseñaba a despreciar a su propia abuela y a las personas que habían sacrificado todo por su bienestar.
Rosa intentó interrumpirme varias veces, pero yo levanté mi mano pidiéndole silencio, con un gesto que había perfeccionado durante años de manejar aulas llenas de adolescentes rebeldes, y sorprendentemente, ella se calló permitiéndome continuar. Le dije a Diego que estaba profundamente decepcionada de él, no por los asuntos legales o financieros que habíamos manejado juntos, sino por su cobardía al permitir que su esposa me tratara de manera tan cruel, sin intervenir ni defenderme ni una sola vez, recordándole que yo había sido la que estuvo a su lado cuando su padre murió hace 15 años, la que trabajó doble turno para pagar sus estudios universitarios, la que vendió todo lo que tenía para hacer realidad sus sueños empresariales, y que todo lo que pedía a cambio era un poco de respeto y consideración básicos. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Diego, mientras él intentaba articular palabras de disculpa, pero yo no había terminado todavía, porque ahora era el turno de Rosa de escuchar algunas verdades que necesitaba oír desde hacía mucho tiempo. Le dije a Rosa mirándola directamente a los ojos que entendía que tener a una suegra viviendo en la casa podía ser incómodo y que ajustarse a la presencia de otra mujer en su espacio podía ser un desafío, pero que nada de eso justificaba la crueldad deliberada con la que me había tratado, ni la forma en que estaba usando a mis nietos como armas psicológicas en su pequeño juego de poder, y que si realmente creía que podía seguir comportándose de esa manera, ahora que sabía quién realmente tenía el control legal y financiero de su situación, estaba completamente equivocada. Rosa abrió la boca para responder, pero las palabras parecían atascarse en su garganta, porque por primera vez, en mucho tiempo, se encontraba en una posición donde no tenía el poder ni el control que siempre había asumido que tenía, y la realidad de su vulnerabilidad estaba comenzando a asentarse en su mente de manera muy incómoda. Entonces me volví hacia Ana, esa mujer que había estado alentando el comportamiento horrible de su hija y que había participado activamente en mi humillación, y le dije que aunque ella era huésped en esta casa al igual que yo, había una diferencia fundamental entre nosotras. Yo era la dueña de esta propiedad y la madre del hombre que mantenía a su hija, mientras que ella simplemente era una visitante que había abusado de la hospitalidad que se le había extendido. Le sugerí en términos muy claros que si no podía tratarme con el respeto básico que cualquier ser humano merece, entonces quizás sería mejor que considerara encontrar otro lugar donde quedarse, porque yo no iba a tolerar su presencia tóxica en mi propiedad por mucho más tiempo. Ana se puso roja de la ira y comenzó a farfullar algo sobre sus derechos y sobre cómo su hija no iba a permitir que la echaran, pero Rosa, que aparentemente había comenzado a entender la gravedad de la situación, le hizo un gesto a su madre para que se callara por primera vez desde que yo había llegado a esta casa. El señor Thompson, que había estado observando todo este intercambio con interés profesional, entonces explicó que había preparado varios documentos que yo podía firmar en cualquier momento si decidía hacer cambios en la situación de vivienda o en la estructura de la empresa, y que aunque él no estaba recomendando ninguna acción específica en este momento, quería que todos en la sala entendieran claramente cuáles eran mis derechos legales y qué opciones tenía disponibles si las cosas no mejoraban significativamente. Luego procedió a detallar que yo podía, si así lo deseaba, iniciar un proceso de desalojo, dándoles 30 días de aviso. Podía vender la propiedad obligándolos a mudarse, podía reestructurar la empresa removiendo a Diego de su posición de gerente, o podía simplemente establecer nuevas reglas y condiciones para que ellos continuaran viviendo en la casa y Diego continuara trabajando en la empresa. La habitación quedó en un silencio absoluto mientras todos procesaban las implicaciones de lo que el abogado acababa de explicar, y yo podía ver el miedo creciendo en los ojos de Rosa mientras se daba cuenta de que su cómoda vida de lujo colgaba de un hilo muy delgado que yo sostenía en mis manos. Fue entonces cuando decidí revelar la siguiente parte de mi plan, porque no había terminado de enseñarles la lección que necesitaban aprender, y porque quería asegurarme de que el mensaje fuera absolutamente claro, y que nunca olvidaran este día mientras vivieran. Le pedí al señor Thompson que sacara otro set de documentos de su maletín, estos relacionados con una auditoría financiera
que había solicitado hace 2 semanas de las cuentas bancarias conjuntas y de las tarjetas de crédito que Rosa usaba regularmente para sus compras y gastos personales. El abogado comenzó a leer en voz alta algunos de los hallazgos más interesantes de esa auditoría, incluyendo gastos mensuales de más de $15,000 en tiendas de ropa de diseñador, otros $8,000 en tratamientos de spa y belleza, $6,000 en restaurantes caros, y una lista interminable de otros gastos frívolos que sumaban un total aproximado de $40,000 mensuales que Rosa gastaba sin ningún tipo de control ni supervisión. Le expliqué a Rosa que aunque ciertamente tenían derecho a disfrutar del dinero que la empresa generaba, esos gastos excesivos y completamente innecesarios estaban afectando las finanzas familiares de manera significativa, y que como socia mayoritaria de la empresa, yo tenía el derecho y la responsabilidad de implementar controles financieros más estrictos para asegurar la estabilidad económica a largo plazo de la familia, especialmente pensando en el futuro de mis nietos, que merecían tener un fondo educativo sólido y seguridad financiera para cuando fueran mayores. Saqué entonces de mi propio bolso una tarjeta de débito nueva que había solicitado específicamente para este propósito, y le expliqué a Rosa que a partir de ese momento todas las tarjetas de crédito ilimitadas que ella había estado usando serían canceladas y reemplazadas por esta nueva tarjeta, que tendría un límite mensual de $5,000 para gastos personales, una cantidad que seguía siendo generosa, pero que requeriría que ella aprendiera a priorizar y a gastar con más responsabilidad y conciencia. Rosa, literalmente, comenzó a hiperventilarse ante esta noticia, gritando que $5,000 al mes era una miseria, que cómo esperaba yo que ella mantuviera su estilo de vida y su posición social con tan poco dinero, que sus amigas se reirían de ella si no podía seguir comprando las últimas colecciones de diseñadores famosos, pero yo simplemente le respondí con calma que $5,000 mensuales para gastos personales era más de lo que la mayoría de las familias americanas ganaban en total cada mes, y que si ella no podía vivir cómodamente con esa cantidad, entonces claramente tenía un problema serio con sus prioridades y sus valores. Le recordé que yo había criado a mi hijo con mucho menos que eso, que había trabajado toda mi vida ganando un salario modesto como educadora, y que sin embargo habíamos sido felices, habíamos tenido todo lo que necesitábamos y habíamos construido algo significativo y duradero, en lugar de desperdiciar dinero en cosas superficiales y temporales que no tenían ningún valor real. Ana intentó intervenir en defensa de su hija, diciendo que yo no tenía derecho a controlar cómo Rosa gastaba el dinero de su esposo, pero yo rápidamente le corregí, explicándole que según la estructura legal de la empresa, el dinero no era de Diego, sino de la empresa de la cual yo era la socia mayoritaria, y que por lo tanto yo tenía todo el derecho del mundo a establecer políticas sobre cómo se distribuían y utilizaban las ganancias empresariales. Entonces llegó el momento de la revelación más impactante de todas, algo que había estado guardando como la carta final en mi manga y que sabía que cambiaría completamente la dinámica de esta familia para siempre. Le pedí al señor Thompson que sacara el último set de documentos de su maletín, y cuando lo hizo, pude ver la confusión en los rostros de todos porque estos papeles parecían diferentes a todos los anteriores. Tenían un aspecto más oficial, más gubernamental, con sellos y firmas que indicaban que provenían de alguna agencia importante. El abogado explicó que estos documentos eran los resultados de una investigación que yo había solicitado hace un mes a través de contactos que tenía en el Departamento de Inmigración, una investigación sobre el estatus migratorio de Ana, la madre de Rosa, porque durante una de nuestras conversaciones ella había mencionado casualmente que había venido a Estados Unidos desde España hace muchos años, pero nunca había aclarado exactamente cuál era su situación legal en el país. Los resultados de esa investigación fueron absolutamente sorprendentes porque revelaron que Ana había entrado a Estados Unidos con una visa de turista hace casi 20 años, que esa visa había expirado hace 18 años, y que desde entonces había estado viviendo ilegalmente en el país sin haber iniciado ningún proceso de regularización ni de solicitud de residencia permanente.
Rosa se puso de pie de un salto gritando que eso era imposible, que su madre tenía todos sus papeles en orden, que esto tenía que ser un error o una mentira que yo había fabricado para vengarse de ellas, pero el señor Thompson simplemente señaló los documentos oficiales con los sellos del Departamento de Seguridad Nacional y le explicó que toda la información había sido verificada a través de canales oficiales y que no había ningún error en los registros. Ana había comenzado a temblar visiblemente mientras la realidad de su situación se hacía evidente para todos en la habitación. Y por primera vez, desde que la conocí, vi miedo genuino en sus ojos, porque ella sabía perfectamente bien que lo que estábamos revelando era completamente cierto, y que las consecuencias potenciales de que esta información se hiciera pública podrían ser devastadoras para ella, incluyendo la posibilidad real de deportación. Le expliqué a Ana, con una calma que contrastaba dramáticamente con el pánico que podía ver en su rostro, que yo no tenía ningún interés en arruinar su vida ni en reportarla a las autoridades de inmigración, pero que necesitaba que ella entendiera que su posición en esta casa y su capacidad para continuar viviendo tranquilamente en este país dependían enteramente de que aprendiera a comportarse con respeto y decencia hacia mí y hacia todos los miembros de esta familia. Le dejé muy claro que si ella continuaba con su actitud tóxica, si seguía alentando el comportamiento horrible de su hija, si hacía cualquier cosa que pusiera en peligro la paz y la armonía de esta familia, yo no dudaría ni un segundo en hacer uso de la información que ahora tenía y en asegurarme de que las autoridades correspondientes estuvieran plenamente informadas sobre su situación migratoria irregular. Rosa intentó defender a su madre argumentando que yo era una mujer cruel y vengativa por usar esa información como arma, pero yo le respondí, preguntándole si ella pensaba que decirle a su suegra que comiera cáscaras de huevo mientras ellas disfrutaban de la tortilla no había sido cruel, si humillarme frente a mis nietos no había sido vengativo, si tratar de alejar a mis propios nietos de mí con mentiras y manipulaciones no había sido el comportamiento de una persona verdaderamente malvada. Le recordé que yo no había iniciado esta guerra, que yo había venido a esta casa con amor en mi corazón y con la esperanza de construir una relación positiva con mi nuera y con la familia extendida, pero que ella había decidido convertir mi estancia en un infierno desde el primer día, y que ahora simplemente estaba defendiéndome y estableciendo los límites que debería haber establecido desde el principio. Entonces me volví hacia Diego, mi hijo, que había permanecido en un silencio casi catatónico durante toda esta revelación, y le dije que había llegado el momento de que él tomara una decisión fundamental sobre qué tipo de hombre quería ser y qué tipo de familia quería tener. Le expliqué que yo estaba dispuesta a perdonar todo lo que había pasado, a darles una segunda oportunidad a él y a Rosa para construir una relación familiar saludable, basada en el respeto mutuo y el amor genuino, pero que eso solo sería posible si él encontraba el valor para pararse firme, para defender lo que era correcto, para proteger a sus hijos de la toxicidad que había estado permitiendo que se desarrollara en su hogar. Le dije que entendía que amaba a su esposa y que no quería causarle dolor, pero que el amor verdadero a veces requiere establecer límites, decir verdades difíciles y exigir cambios cuando el comportamiento de alguien se vuelve destructivo y dañino para todos los involucrados. Diego finalmente rompió su silencio y con lágrimas corriendo por su rostro me pidió perdón una y otra vez, diciendo que había sido un cobarde, que había fallado como hijo al permitir que me trataran de esa manera, que tenía miedo de perder a su familia, pero que ahora se daba cuenta de que al tratar de mantener la paz a cualquier costo, había perdido algo mucho más importante, que era su integridad y su dignidad. Se volvió hacia Rosa y le dijo con una firmeza que yo no había escuchado en su voz desde hacía años que las cosas tenían que cambiar radicalmente a partir de ese momento, que él no iba a tolerar más faltas de respeto hacia su madre, que si ella no podía tratar a su familia con amor y consideración, entonces tendrían que reconsiderar seriamente si su matrimonio tenía futuro. Rosa estaba en shock absoluto, porque nunca había visto a su esposo hablarle de esa manera, nunca lo había visto desafiarla o establecer límites con ella,
y la realización de que ella podría perder todo lo que daba por sentado. Si no cambiaba su comportamiento, estaba comenzando a penetrar a través de las capas de arrogancia y negación que había construido alrededor de sí misma durante años. Fue en ese momento crítico, cuando algo completamente inesperado sucedió, algo que nadie en esa habitación podría haber anticipado y que cambiaría el curso de esta confrontación de una manera que solo podría describirse como milagrosa. La puerta principal de la casa se abrió abruptamente y escuchamos la voz emocionada de mis nietos Mateo y Sofía, que entraban corriendo después de haber estado en la escuela, sus voces inocentes llenando el aire tenso de la sala con una energía completamente diferente, que contrastaba dramáticamente con la atmósfera pesada de confrontación que habíamos estado viviendo. Los niños corrieron directamente hacia mí, ignorando completamente a todos los demás en la habitación, y me abrazaron con esa fuerza pura y ese amor incondicional que solo los niños pueden ofrecer gritando: «¡Abuela! ¡Abuela!», con tanta alegría que sentí que mi corazón se derretía a pesar de toda la tensión del momento. Mateo me extendió un papel arrugado que había sacado de su mochila, un dibujo que había hecho en la clase de arte ese día, y cuando lo miré, vi que era una imagen de nuestra familia, pero con un detalle que me hizo contener las lágrimas. En el dibujo, yo estaba en el centro, rodeada por él y su hermana, todos sonriendo bajo un sol brillante y un arco iris enorme, y en la esquina superior había escrito con su letra infantil: «Mi abuela es la mejor del mundo porque siempre me quiere». Sofía me mostró orgullosamente una estrella dorada que su maestra le había dado por haber escrito una composición sobre la persona que más admiraba en el mundo, y cuando le pregunté sobre quién había escrito, ella me dijo, con esa honestidad brutal que tienen los niños pequeños, que había escrito sobre mí, sobre cómo yo había venido desde muy lejos para estar con ellos, sobre cómo les contaba historias maravillosas sobre México y sobre su papá cuando era pequeño, sobre cómo siempre los escuchaba con paciencia cuando tenían problemas o estaban tristes. Rosa observaba esta escena con una expresión compleja en su rostro, donde se mezclaban la sorpresa, la vergüenza y algo que podría haber sido el comienzo de una comprensión genuina sobre lo que realmente importaba en la vida y sobre el daño que había estado causando no solo a mí, sino especialmente a sus propios hijos, al tratar de separarlos de su abuela. Los niños finalmente notaron que había un extraño en la sala y que todos los adultos tenían expresiones muy serias, y Mateo preguntó con preocupación si algo malo había pasado, si alguien estaba enfermo o en problemas, porque podía sentir la tensión en el aire incluso sin entender exactamente qué estaba sucediendo. Fue Rosa quien finalmente habló. Su voz sonaba diferente ahora, más suave y quebrada. Cuando les dijo a los niños que no se preocuparan, que los adultos solo estaban teniendo una conversación importante sobre la familia, y luego se volvió hacia mí con lágrimas, comenzando a formarse en sus ojos, y dijo algo que me sorprendió completamente. Con voz temblorosa, Rosa admitió que había sido una tonta, que había estado tan consumida por su propio orgullo y por su necesidad de controlar todo en su vida, que no se había dado cuenta de cuánto daño estaba causando, que ver a sus hijos expresar tanto amor por mí le hacía darse cuenta de lo equivocada que había estado al tratar de interponer barreras entre nosotros. Dijo que su propia infancia había sido difícil porque sus padres se habían divorciado cuando ella era muy joven y que nunca había tenido una relación cercana con ninguna de sus abuelas y que quizás eso la había hecho resentir inconscientemente el vínculo especial que yo tenía con Mateo y Sofía, en lugar de apreciarlo como el regalo que realmente era. Ana, su madre, también comenzó a llorar mientras admitía que ella había proyectado sus propias inseguridades y miedos sobre mí, que había estado viviendo con el temor constante de ser descubierta como indocumentada, y que ese miedo la había vuelto defensiva y hostil hacia cualquiera que pudiera potencialmente amenazar su estabilidad, aunque yo nunca había dado ninguna indicación de que fuera a hacerlo hasta ese momento. Me di cuenta de que este era el punto de inflexión, el momento en que podía elegir entre continuar con la venganza y la justicia punitiva, o elegir el camino del perdón y la sanación que podría restaurar verdaderamente a esta familia rota. Respiré profundamente sintiendo el peso de décadas de experiencia como educadora, como madre,
como mujer que había enfrentado innumerables desafíos en la vida, y tomé la decisión de que, aunque la justicia era importante, y aunque establecer límites era necesario, lo que realmente importaba al final era el bienestar de estos dos niños hermosos que me miraban con sus ojos inocentes, esperando que los adultos en su vida encontraran la manera de arreglar las cosas. Le dije al señor Thompson que agradecía enormemente su profesionalismo y su ayuda, pero que por ahora no sería necesario proceder con ninguna de las acciones legales más drásticas que habíamos discutido, aunque le pedí que mantuviera todos los documentos archivados y disponibles por si acaso fueran necesarios en el futuro. Luego me arrodillé para estar al nivel de mis nietos y les expliqué con palabras simples que a veces los adultos tienen desacuerdos y malentendidos, pero que lo importante es que todos estábamos trabajando para ser una familia más unida, más amorosa, y que nada de lo que había pasado cambiaría el amor incondicional que yo sentía por ellos. Me puse de pie y caminé hacia Rosa, extendiendo mi mano en un gesto de paz, y le dije que estaba dispuesta a empezar de nuevo, a construir una relación basada en el respeto mutuo y la honestidad, pero que necesitaba que ella entendiera que esto requeriría cambios reales y significativos en su comportamiento y en sus actitudes, no solo palabras bonitas, sino acciones concretas que demostraran su compromiso con la familia. Rosa tomó mi mano y luego sorprendentemente me abrazó, sollozando contra mi hombro mientras se disculpaba una y otra vez por todo el dolor que me había causado, prometiendo que sería diferente, que aprendería a valorar lo que realmente importaba en la vida, en lugar de estar obsesionada con las apariencias y el lujo material. Ana también se acercó, y aunque su orgullo claramente hacía difícil para ella humillarse de esta manera, me ofreció sus disculpas y me agradeció por no haber usado la información sobre su estatus migratorio de una manera que pudiera destruir su vida, reconociendo que yo había mostrado mucha más compasión y gracia de lo que ella merecía, dada la forma en que me había tratado. Diego nos abrazó a todos, formando un círculo familiar donde las lágrimas fluían libremente, pero eran lágrimas de sanación y de esperanza más que de dolor y resentimiento. En las semanas que siguieron a esa confrontación monumental, nuestra dinámica familiar cambió de maneras profundas y maravillosas que superaron incluso mis expectativas más optimistas. Rosa redujo drásticamente sus gastos frívolos y comenzó a usar el dinero que ahorraba para causas más significativas, incluyendo la creación de un fondo educativo robusto para Mateo y Sofía, y también comenzó a hacer trabajo voluntario en una organización local que ayudaba a familias de bajos ingresos, una experiencia que le dio una perspectiva completamente nueva sobre la vida y sobre lo afortunada que realmente era. Ana inició el proceso legal para regularizar su situación migratoria con la ayuda de un abogado de inmigración que yo contraté y pagué personalmente, demostrándole que mi intención nunca había sido destruirla, sino simplemente establecer límites necesarios y proteger a mi familia. Diego encontró su voz y su columna vertebral, convirtiéndose en un esposo y padre más presente y más firme en sus valores, tomando decisiones que priorizaban el bienestar emocional de su familia sobre mantener una paz superficial. Los niños florecieron en este nuevo ambiente donde no había tensión constante ni mensajes contradictorios sobre a quién podían amar y confiar, y su desempeño escolar mejoró dramáticamente, mientras que sus sonrisas se volvieron más frecuentes y genuinas. Implementamos cenas familiares semanales, donde todos participaban en cocinar juntos y donde compartíamos historias, risas y planes para el futuro, reconstruyendo esos lazos que la arrogancia y el orgullo habían amenazado con destruir permanentemente. Rosa y yo desarrollamos una relación que nunca hubiera imaginado posible después de aquella mañana terrible de las cáscaras de huevo, una relación basada en el respeto mutuo, donde ella buscaba mi consejo sobre la crianza de los niños y sobre cómo manejar los desafíos de la vida, y donde yo aprendía a apreciar sus fortalezas y talentos que había estado demasiado herida para ver antes. 6 meses después de aquella confrontación transformadora, organizamos una celebración familiar grande para el cumpleaños de Mateo e invitamos a amigos, vecinos y familiares lejanos que no habían visto a la familia reunida en mucho tiempo. Durante esa fiesta,
Rosa tomó el micrófono y frente a todos los invitados contó la historia completa de lo que había pasado, sin omitir los detalles vergonzosos sobre cómo había tratado a su suegra y cómo había estado a punto de perder todo lo que importaba debido a su orgullo y su superficialidad. Habló sobre cómo yo le había enseñado la lección más importante de su vida, no a través de la venganza destructiva que ella admitía haber merecido, sino a través de una combinación de firmeza, justicia, finalmente, compasión que le había mostrado un camino mejor. Me pidió que me pusiera de pie, y frente a todos esos testigos, me agradeció públicamente por salvar a su familia, por enseñarle el verdadero significado de la fuerza y la dignidad, y por mostrarle que el valor de una persona no se mide por la ropa de diseñador que usa o la casa lujosa en la que vive, sino por el amor que da y el impacto positivo que tiene en las vidas de las personas que la rodean. Los aplausos que siguieron fueron ensordecedores, y las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de casi todos los presentes que habían sido conmovidos por esta historia de redención y transformación. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y los niños estaban profundamente dormidos en sus camas, me senté en el jardín trasero, bajo ese mismo roble donde había consolado a mis nietos meses atrás, cuando estaban tristes y confundidos. Miré hacia arriba a las estrellas brillantes en el cielo nocturno de Maryland y reflexioné sobre el increíble viaje que habíamos recorrido como familia, sobre cómo un momento de humillación terrible se había transformado en una oportunidad para el crecimiento, la sanación y el fortalecimiento de lazos que ahora eran más fuertes que nunca. Pensé en todas las lecciones que había aprendido durante mis años como directora de escuela sobre la naturaleza humana, sobre el poder del perdón, sobre la importancia de establecer límites claros, mientras se mantiene el corazón abierto a la posibilidad de cambio y redención. Me di cuenta de que aunque había venido a Estados Unidos simplemente para pasar tiempo con mis nietos, había terminado siendo parte de algo mucho más grande y significativo. Había sido el catalizador para una transformación familiar que beneficiaría no solo a mi generación, sino a las generaciones futuras de nuestra familia. Diego salió al jardín y se sentó a mi lado en silencio durante un rato antes de finalmente decir que nunca podría agradecerme lo suficiente por lo que había hecho, que había salvado su matrimonio, su relación con sus hijos y le había ayudado a encontrar el hombre que realmente quería ser en lugar de vivir como una sombra controlada por el miedo y la complacencia. Le respondí que no necesitaba su gratitud, porque eso era simplemente lo que las madres hacen. Protegemos a nuestras familias, luchamos por lo que es correcto, y nunca nos rendimos en las personas que amamos, incluso cuando esas personas cometen errores terribles o nos causan un dolor profundo. Mirando hacia atrás ahora, a aquella mañana, cuando Rosa me dijo que comiera las cáscaras de huevo mientras ella y su madre disfrutaban de la tortilla, puedo ver que ese momento humillante fue en realidad un regalo disfrazado, fue el empujón que necesitaba para finalmente tomar acción y establecer los límites que debería haber establecido desde el principio. Fue el catalizador que desencadenó una serie de eventos que, finalmente, salvaron a esta familia de la autodestrucción. La justicia prevaleció no a través de la venganza o el castigo cruel, sino a través de la verdad, la firmeza y, finalmente, la compasión y el perdón que permitieron que todos nosotros creciéramos y evolucionáramos hacia versiones mejores de nosotros mismos. Los documentos legales que revelé ese día siguen guardados en un lugar seguro, un recordatorio silencioso de que aunque he elegido el camino del perdón y la reconciliación, también tengo la capacidad y la voluntad de protegerme y proteger a mi familia, si alguna vez fuera necesario hacerlo nuevamente. Pero confío en que esos documentos nunca tendrán que usarse de esa manera otra vez, porque lo que construimos después de aquella confrontación es algo genuino y duradero. Una familia verdaderamente unida por el amor, el respeto y el compromiso compartido de tratarnos unos a otros con la dignidad que todos merecemos. Mis nietos están creciendo en un ambiente saludable, donde ven a los adultos en sus vidas, modelando resolución de conflictos, constructiva, disculpas genuinas, perdón real y amor incondicional,
lecciones que llevarán con ellos por el resto de sus vidas y que transmitirán a sus propios hijos algún día. Y yo, Lucía Fernández, una mujer de 66 años que vino desde México con amor en su corazón y dignidad en su alma, puedo descansar tranquila sabiendo que cumplí con mi deber como madre, como abuela y como ser humano, que enfrenté la adversidad con gracia y fuerza, y que transformé lo que podría haber sido una tragedia familiar en una historia de triunfo, redención y amor que perdurará por generaciones. Esta es mi historia, la historia de cómo las cáscaras de huevo se convirtieron en el símbolo de una transformación familiar milagrosa y cómo una madre, que se negó a ser quebrantada por la crueldad e injusticia, terminó siendo la salvación de toda su familia, demostrando que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la sabiduría, para saber cuándo ser firme y cuándo ser compasiva, cuándo luchar y cuándo perdonar, cuándo establecer límites y cuándo abrir el corazón a la posibilidad de que las personas pueden cambiar, crecer y convertirse en la mejor versión de sí mismas, cuando se les da la oportunidad y el apoyo adecuados para hacerlo. Han pasado 3 años desde aquella mañana inolvidable de las cáscaras de huevo, y la transformación que experimentó nuestra familia ha sido nada menos que extraordinaria y permanente de maneras que superan todo lo que podría haber imaginado en mis sueños más optimistas. Ahora, mientras escribo estas líneas, sentada en el mismo jardín donde tantas conversaciones importantes han tenido lugar, puedo ver a través de la ventana de la cocina a Rosa y a Ana, preparando juntas el desayuno familiar dominical, riendo y compartiendo historias mientras trabajan en armonía perfecta. Una imagen que habría sido completamente imposible de concebir hace apenas unos años atrás. Diego se ha convertido en un líder empresarial respetado no solo por su éxito financiero, sino por su integridad y su compromiso con el equilibrio entre el trabajo y la familia, y la empresa que construimos juntos ha crecido exponencialmente, mientras que él ha aprendido a tomar decisiones firmes y éticas que me llenan de orgullo cada día. Rosa completó un programa de maestría en trabajo social y ahora dirige su propia organización sin fines de lucro que ayuda a familias inmigrantes a adaptarse a la vida en Estados Unidos, canalizando su energía y sus recursos hacia causas que realmente importan y encontrando un propósito mucho más profundo que cualquier bolso de diseñador podría haberle dado jamás. Ana finalmente obtuvo su residencia permanente legal después de un proceso largo pero exitoso, y en gratitud ha dedicado gran parte de su tiempo a ayudar a otros inmigrantes indocumentados a navegar el complejo sistema legal estadounidense, convirtiéndose en una defensora apasionada de los derechos de los inmigrantes en nuestra comunidad local. Mateo ahora tiene 11 años y Sofía tiene 9, y ambos se han convertido en niños seguros, empáticos y académicamente sobresalientes, que hablan con fluidez tanto inglés como español y que tienen una conexión profunda con sus raíces mexicanas, gracias a las innumerables historias y tradiciones que he compartido con ellos durante estos años maravillosos. El año pasado, toda la familia viajó junta a México para visitar los lugares donde crecí y donde su padre pasó su infancia, un viaje que Rosa describió como una de las experiencias más transformadoras de su vida, porque le permitió entender de dónde venimos y apreciar los sacrificios que generaciones anteriores hicieron para que ellos pudieran tener las oportunidades que tienen ahora. Durante ese viaje, visitamos la humilde escuela donde trabajé durante 30 años, y Rosa quedó profundamente conmovida cuando docenas de mis antiguos estudiantes, ahora adultos exitosos con sus propias familias, vinieron a saludarme y a agradecerme por el impacto que había tenido en sus vidas, dándole a ella una perspectiva completamente nueva sobre quién era realmente su suegra, más allá de los roles familiares. Decidí quedarme permanentemente en Estados Unidos porque mis nietos me necesitan y porque esta familia, que casi se destruye por el orgullo y la arrogancia, ahora es más fuerte que nunca, gracias a las lecciones que aprendimos juntos en el camino. La casa sigue estando legalmente a mi nombre, pero ya no importa quién es el dueño en los papeles, porque todos la tratamos como un verdadero hogar familiar donde cada persona es valorada y respetada por igual.
He comenzado a escribir un libro sobre mis experiencias como educadora y como inmigrante, compartiendo las lecciones de vida que he aprendido a lo largo de décadas, y Rosa está ayudándome a editarlo con la esperanza de que algún día pueda inspirar a otras familias que enfrentan conflictos similares a encontrar su propio camino hacia la sanación y la reconciliación. Cada domingo por la mañana, cuando nos reunimos todos alrededor de la mesa del desayuno, Rosa siempre prepara una tortilla española perfecta y la sirve con amor y respeto a cada miembro de la familia, y a veces bromea diciendo que las cáscaras de huevo fueron el mejor maestro que pudo haber tenido, porque le enseñaron que la verdadera riqueza no está en las cosas materiales, sino en las relaciones auténticas y en el amor genuino que compartimos. Ana y yo hemos desarrollado una amistad improbable pero profunda, y ella me ha confiado en múltiples ocasiones que yo le salvé la vida, no solo al no reportarla, sino al mostrarle un modelo diferente de lo que significa ser una mujer fuerte, una que puede ser firme sin ser cruel, que puede establecer límites sin ser destructiva, que puede perdonar sin ser débil. Los documentos legales que revelé aquel día dramático siguen guardados en mi caja fuerte, pero nunca he tenido que volver a mencionarlos ni a usarlos como amenaza, porque el respeto que tenemos ahora está basado en el amor y la gratitud mutua, no en el miedo o la coerción. Diego me dice frecuentemente que soy su héroe, que le enseñé la lección más importante de su vida sobre lo que significa ser valiente y defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil, y que esa lección ha informado cada decisión importante que ha tomado en los años posteriores a aquella confrontación transformadora. Mis nietos han crecido viendo un ejemplo viviente de cómo las familias pueden superar conflictos tremendos y emerger más fuertes del otro lado, y estoy segura de que cuando enfrenten sus propios desafíos en la vida, recordarán estas lecciones y tendrán las herramientas emocionales para manejarlos con gracia y sabiduría. En mi 70º cumpleaños, que celebramos hace apenas unos meses con una fiesta masiva, donde asistieron más de 100 personas, entre familia, amigos, antiguos estudiantes y miembros de la comunidad, Rosa organizó una sorpresa especial donde había preparado un video compilando mensajes de todas las personas cuyas vidas había tocado a lo largo de los años, y cuando lo vi proyectado en la pantalla grande, mientras todos me rodeaban con amor, no pude contener las lágrimas al darme cuenta del legado que estaba dejando. Al final del video apareció un mensaje final de Rosa, Diego, Ana y los niños, donde cada uno compartió cómo yo había cambiado sus vidas para mejor, cómo les había enseñado el verdadero significado de la dignidad, el perdón y el amor incondicional, y cómo estarían eternamente agradecidos por haber tenido el valor de confrontarlos cuando lo necesitaban, y la compasión de perdonarlos cuando se arrepintieron. Reflexionando sobre todo este viaje extraordinario desde aquella mañana terrible de las cáscaras de huevo hasta este presente hermoso y lleno de esperanza, me doy cuenta de que a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas como las pruebas más dolorosas y que el sufrimiento puede ser transformado en crecimiento si tenemos el valor de enfrentarlo con honestidad y la sabiduría de saber cuándo ser fuertes y cuándo ser compasivos. Mi historia es un testimonio del poder del perdón genuino, de la importancia de establecer límites saludables, de la necesidad de defender nuestra dignidad sin perder nuestra humanidad, y de la verdad fundamental de que las familias pueden sanar incluso de las heridas más profundas cuando todos los involucrados están dispuestos a hacer el trabajo difícil de cambiar, crecer y comprometerse con el amor por encima del orgullo. Lucía Fernández, una humilde directora de escuela jubilada de México, nunca imaginó que terminaría siendo el catalizador para una transformación familiar tan profunda. Pero mirando a mi alrededor ahora veo a una familia unida, feliz y próspera, que ha aprendido las lecciones más importantes sobre lo que realmente importa en esta vida. Y cuando finalmente llegue mi último día en este mundo, podré partir en paz, sabiendo que dejé un legado no de riqueza material, sino de amor, dignidad, perdón y fuerza, que continuará inspirando a las generaciones futuras de mi familia mucho después de que yo me haya ido. Las cáscaras de huevo que una vez fueron símbolo de humillación y crueldad,
se han convertido en el símbolo de nuestra resiliencia familiar, un recordatorio de que incluso de las cenizas de la vergüenza y el dolor puede surgir algo hermoso, significativo y eterno. Esta es mi historia completa, y la comparto con la esperanza de que inspire a otros que están pasando por conflictos familiares a no perder la fe, a mantener su dignidad, a luchar por la justicia, pero también a mantener sus corazones abiertos a la posibilidad del perdón y la reconciliación, porque al final del día, el amor siempre triunfa sobre el odio, la compasión siempre supera a la venganza, y la familia, cuando está unida por lazos genuinos de respeto y cariño, es la bendición más grande que cualquier persona puede tener en esta vida. Que mi historia sea prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es imposible sanar, y que con suficiente valentía, sabiduría y amor, cualquier familia puede encontrar su camino de regreso a la luz después de haber caminado por la oscuridad más profunda.